por aquella época, por la época del señor Reagan, que fue el que firmó la ley, se consiguió el divorcio sin culpa. Pero claro, con el divorcio sin culpa iba sin pasta. Y perdone que sea tan claro. Es decir, para que yo me pudiera quedar con todo, tenía que ser yo la víctima y el otro el culpable. En el momento es que la ley, esto está documentado, es decir, si alguien tiene interés, yo le doy toda la documentación que le haga falta para verla. Si la ley le declaraba culpable, perdía todo. En el momento en que eso desaparece, resulta que hay que buscar otra forma de llevarse algo. Intento hablar de la manera más llana que puedo. Entonces, ahí hay un... yo los estudios los tengo yo hechos, pero los que me conocen también los tienen. Hay un aumento exponencial de las denuncias en la sociedad americana. La denuncia de abuso sexual a los niños prácticamente era inexistente cuando se aprueba esa ley, pero inexistente, del orden de 3.000 casos en una sociedad que tenía 240 millones de habitantes, y en el espacio de 5 años se cuadriplica y aparece la denuncia del abuso sexual a los menores. Tanto es así que el Senado, ante la alarma de eso, aprobó un montonazo de dinero para que gente independiente pudiera observar y analizar ese fenómeno, para ver si es que estaban ante una situación de perversos y nadie lo había conocido. De ahí salió un libro que algunos conocerán, que está traducido por mí y no me lo dejaron editar, que se llama Niños mantenidos como rehenes, que está editado por el Consejo de la Abogacía Americana. Y como buenos americanos no permiten que lo copie ni San Pedro. ¿Entiendes? Bien. Entonces, eso es lo que, copiando la legislación americana, como se ha copiado en otras cosas, fundamentalmente la anglosajona, cuando ha llegado aquí, eso es en los años, en la década de los 70, la que estoy hablando, del siglo pasado, y aquí el divorcio se aprobó, si no recuerdo mal, en el 82. En esa década ocurrieron, sin quedarme yo en dar detalles, todas esas cosas que he descrito. Y apareció cuando no se podía demostrar todas esas cosas que había, porque no se le podía demostrar que ese señor o que esa señora fuera mala, apareció lo que ellos llamaron, y así se ha mantenido, la famosa bala de plata, que es cuando vuelve el niño han abusado de él. Y claro, eso levanta pasiones en cualquier abogado, en cualquier juez. Y lo primero que hace es impedir que eso vuelva a suceder, con lo cual se ha conseguido uno de los fines, que es apartar al progenitor que se quiere apartar. Primero que se aclara, se deja de aclarar, se ven, se alega, el procurador actúa y el abogado termina, ha pasado año y medio, la mitad de las veces, con lo cual se ha logrado muy profundamente desvincular a un hijo del padre. Esa perversión está motivada en muchos casos por todo lo que ha aportado usted y más cosas que seguro que se ha callado y conoce y no nos lo ha dicho, como conocemos todos, o como conocemos otros. Pero eso tiene que ver tangencialmente con la época de Franco. Y yo no soy precisamente enamorado de él, pero quiero decir que las cosas de la historia hay que ponerlas en su sitio. No sacarlas de contexto. Bueno, ya me callo y perdone usted que me haya entendido. No, tenemos que fijar una hora. No, porque yo creo que es importante en todo este asunto fijar una hora, porque si no, no. Si estás aprendiendo un montón, has dicho. No, yo no digo eso. Digo que a mí, yo creo, como del grupo estoy hablando, creo que es muy importante, porque si no hay gente que está esperando más adelante voy a hablar. Hay otros, entonces hay una cosa que da un ¿cómo se dice? Sí, ponemos un límite. Sí, hay que saber a qué hora se termina. ¿Qué os parece? Que podemos... Porque en un sábado de la noche también hay gente, yo me imagino, no sé. 2 minutos. No, ¿cómo 2 minutos? No, me refiero al tiempo total de la reunión. Son las 8 menos 10, que podemos estar media hora más charlando, ¿os parece bien, por ejemplo?
8:15. 8:15. ¿Está bien? ¿Todos están de acuerdo? No, creo que es importante saber, porque si no es una especie de... A ver. ¿Quién quería hablar? Sí, Manuel, Yo quiero hacer a las otra 8 viene matización. Emilio. ¿Perdón? A las 8 viene Emilio. A las 8 viene Emilio, entonces estaremos unos minutos que estará él, el secretario de Del lugar esta que nos ha casa que ofrecido nos esta casa que era ha pedido. Ok, si tenemos que saber a qué termina, porque si no es absurdo, ¿no? Sí, a ver, Ok. entonces. Sí, yo era la matización que he hecho es porque quiero, como lo ha hecho ya delante de mí el doctor Luengo, de dónde viene el problema real. ¿De dónde viene el problema real? Y entonces yo quería matizárselo a José Luis, de quien conozco de oídas y de persona. Yo soy de oídas, yo de persona, de lectura, yo de lectura y de persona. Ha hecho, porque no quiero que te lleves esa idea, porque es que entonces nos vamos de donde tenemos el problema y donde tenemos que atajarlo. Se ha hecho ha coincidido esos regímenes. Primero, por la financiación que se ha hecho para estas campañas, que es una financiación que ha hecho España, ¿de acuerdo? ¿Y quién ha hecho esa financiación? Precisamente, primero, ¿quién ha hecho la financiación? Y segundo, por la facilidad idiomática. No solo facilidad idiomática, sino porque no habla inglés, y cuando empezaba, pues muy poca gente hablaba inglés, ¿de acuerdo? O sea que hay esos dos parámetros. Y tercer, ¿y quién ha hecho esa campaña con el dinero? Digo, viene de cuando viene, o sea, que el Instituto de la Mujer, etc. Y eso es el... Déjame que tome nota, estoy muy mayor. Ya no sé lo que es. ¿Y quiénes lo han hecho? Pues lo ha hecho la izquierda en este país. Se entiende por izquierda en este país el antifranquismo. Yo, creedme y juro por mi honor, que estoy intentando ser un libre pensador, y lo estoy intentando, y yo no voto ni al PP ni al PSOE ni a Izquierda Unida, ¿de acuerdo? Entonces lo ha hecho esa gente. ¿Y dónde ha ido esa gente? Pues donde podían utilizar argumentos parecidos en la población objeto, la población marco en la que iban a trabajar. Esa situación, el origen no es el franquismo, no, es la gente que ha comerciado con eso y que han robado un montón de dinero, no nos engañemos. Que son los continuadores de Franco. ¿Tú eres una continuadora de Franco? Yo lo ¿Tú eres que una pienso continuadora de es... Franco? ¿Tú no eres una continuadora de Franco? Yo no me considero una continuadora de Franco, tengo 69 años. No, dejemos la política, vayamos a donde tenemos que ir. ¿Y dónde tenemos que ir? Pues donde está la fuerza. La fuerza está en el movimiento lésbico aquí y en la ONU, porque es en la ONU y en el este de China. Vamos a donde tenemos que ir, que es contra estos políticos corruptos, con estos políticos de los que se llaman derecha, que son unos acomplejados frente a los de izquierdas y no hacen nada porque se puede dar por los votos que sacan, etcétera, etcétera. Y yo a mí me gustaría ya, porque yo no soy nada y no tengo nada, pero bueno, tampoco es eso, que tengo mi currículum, y me lo he pagado yo todo, y tengo varios títulos, todos los demás, y he vivido y he sacado una familia de 5 hijos adelante, y yo no debo nada a nadie. Concentremos eso, no te debes la idea de que es el franquismo enseñó a las mujeres a andar de pie. Lo que yo quería decir es lo siguiente. Perdóname, trato porque hablo bajo y por eso chillo, no porque esté... Nunca ha sido mi tendencia inmediatamente a decir que algo tiene que ver. No, hay una correlación que en ese momento me pareció bastante importante, pero por supuesto muchísimos factores, y muy desgraciadamente el dinero sigue siendo una cosa de corrupción enorme y peor cada vez. Yo no veo este problema que ustedes han hablado, no estaba para nada familiarizada y me interesa muchísimo, porque yo estoy apasionada de toda la situación de las madres con los hijos, además, ¿no? Y de la familia. Soy muy apasionada porque me parece que es una nueva generación que viene y que tenemos nosotros la responsabilidad. O sea que no voy a agarrar esto para decir si por esto, por lo otro, por la izquierda. No, yo lo que veo también, hablando de dinero ahora, en Inglaterra, yo me acuerdo, yo llegué en el 64. Estuve 2 años en Estados Unidos, que realmente sufrí mucho por muchas cosas, además por el asunto de ser mujer también y ser mujer en aquel tiempo todavía soltera, y que me miraban con gran sospecha y demás. Había que ser casada y todo el mundo sabía lo que iba a hacer dentro de 10, 20 años, era el yacht, todas las cosas de materialismo. Llegué a Londres en el momento de los Beatles, era todo lo del hippie, sí, y me encantó.
por supuesto, y nadie se preocupaba del dinero. Nosotros íbamos a una exhibición de arte, salíamos de allí, nos invitaban a cenar, yo no decía tampoco. Además, yo digo que estás hablando, porque yo comparto la cosa de que si uno ha sido muy pobre, nunca quiere ser pobre de vuelta, ¿no? Pero tampoco quieres hacer dinero, no quieres hacer dinero, no. Quieres vivir bien, eso es todo. Yo puedo vivir con nada y con mucho, pero quiero decir que nunca ha sido la prioridad de mi vida. Y en ese momento todo andaba muy bien. Ahora de repente la gente no, la gente está interesada en el dinero. Yo no sé en qué momento empezó a cambiar, no tengo idea. De repente me acuerdo que en un año se vendió una obra de arte por 70 millones de libras y eso fue. Y de ahí empezaron, cuando yo llegué no había más de 10 o 12 artistas, se pueden contar con la mano. Y de repente la gente de la City se convirtieron también en artistas. Algo pasó que entonces cualquiera podía hacer dinero. La gente joven ahora, está hablando de mi familia, tienen otras miras de lo que digamos nosotros. Y son muy distintos el asunto de los restaurantes. No digamos una botella de vino en una semana podemos tomar una botella o qué sé, o nada. Pero esto ahora se da por sentado. Estamos yendo en una situación. Yo comparto tu preocupación del sentido de qué es lo que pasa además con el dinero. Está todo el mundo tratando de hacer. Yo no sé para qué, porque al final hay más problemas que nunca. Ustedes han visto los libros. Ahora, por ejemplo, hay un lacaniano, que es amigo mío de belga, que se llama Paul Verhagen, escrito muchísimo, que ha escrito un libro nuevo que se llama What About Me? ¿Qué pasa conmigo? Está todo el mundo sin ningún tipo de identidad. Nadie tiene una identidad precisa de qué es lo que estamos haciendo. Pero todo el mundo está preocupado de hacer más dinero y más dinero porque el dinero es el que da un asiento en la sociedad. Entonces eso me preocupa, discúlpame. Sí, pero es que aquí el dinero yo creo que hay que conectarlo con el poder. Es una cuestión de poder. El embrismo que domina la sociedad en este momento lo que está es queriendo poder, y es a través del dinero. O sea que hay que entender que el dinero está vinculado a una cuestión muy profunda que tiene que ver con el poder que el movimiento está adquiriendo. Le voy a dar la palabra a Pablo, pero antes solo quiero decir algo, que yo creo que la relación que tiene todo esto con el franquismo es la siguiente: una mala digestión que ha hecho la sociedad española del autoritarismo de la dictadura. Salimos del autoritarismo de la dictadura con la necesidad de renovación, con la necesidad de crear una España nueva, y no entendemos bien colectivamente la necesidad de crear un país donde la autoridad cumpla su función. Se mezcla autoridad con autoritarismo, se ataca al autoritarismo y con él se ataca al principio de autoridad, con lo cual la autoridad pasa a dejar de estar gobernada de una manera explícita y clara y queda en manos de fuerzas incontroladas. En este momento la verdadera autoridad autoritaria y de autoritarismo la está ejerciendo este lobby izquierdoso que se está aprovechando y que está teniendo un poder. Creo que la crítica es que no hemos digerido salir del autoritarismo creando una sociedad ordenada, organizada, con un principio de autoridad al servicio de la colectividad. Eso es lo que yo conecto con él. Lo has hecho perfectamente. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Pablo, que no había hablado. Un poco iba por ahí, o sea que el lobby femenino ha creado tanto, o sea, se le ha dado tanto poder que los propios políticos y los propios medios de comunicación le tienen miedo y jamás nadie levanta la voz para decir no estoy de acuerdo con eso. De hecho, no hace mucho, hará cosa de un año así, Toni Cantó, un diputado de Unión Progreso y Democracia, en un tuit defendió al colectivo masculino diciendo que las mujeres en general mentían o manipulaban. Bueno, pues al día siguiente se tuvo que desdecir porque hubo tal cantidad de ataques en los medios de comunicación y en los medios sociales que tuvo que desdecirse, aunque tenía razón. Y ningún político ni ningún medio de comunicación salió a su favor.
Tendremos que reconocer una cosa, y es que nuestra sociedad está volcada a favor de esa ideología ahora mismo. Y eso puede tener, tiene dos... ¿La ideología del dinero? No, del género, en la que llamamos la ideología del negocio del género. Y está volcada, pero está volcada por ahí. Y hay dos partes en ese, dos culpas ahí. Una, la culpa del poder que aprovecha esa ideología y la siembra y la cultiva para sacar más dinero público de los impuestos. Y otra la nuestra, de los afectados, que no conseguimos unirnos, que no conseguimos presentar un frente de batalla que abra los ojos al resto de la sociedad y que haga ver la tragedia en la que estamos metiendo este país. Porque no tiene lógica ninguna que esté pasando esto en España. No tiene sentido. El problema es que, como es la parte perdedora, la nuestra, es la que menos dinero y menos recursos acaba teniendo. Sí, el resto del país no es insensible, no es irracional, tiene su capacidad para hacer su idea, y la idea que se hace no tiene lógica. Por eso le digo, la mejora... ¿En qué fallamos nosotros para convencer al resto de la sociedad? Es el único problema en España, bajo mi punto de vista, que hasta que no te pase, no sabes de lo que estamos hablando. ¿Dónde están los afectados? ¿Dónde estamos? Yo quería decir una cosa. En mi opinión, yo llevo muchos años hablando con políticos, he colaborado con gobiernos, tanto gobierno socialista como gobierno de izquierda como de derecha, como asesor. He colaborado con gobiernos autonómicos y he tenido la oportunidad de hablar con muchísimos políticos, sobre todo también desde el año 2004. Todos los políticos, tanto de derecha, masculinos, de derechas como de izquierdas, como nacionalistas, cuando tú les preguntas cómo es que aprobaste una ley que presume la culpabilidad del reo, que va en contra de la presunción de inocencia, que va en contra de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y te dicen todos los políticos... No existe en este caso. Y todos los políticos, incluso algunos muy importantes, me han llegado a decir, bueno, es que ¿qué político va a decir? Me opongo a una ley que defiende los derechos de las mujeres. No falta valentía, lo que acabo de decir, ¿no? ¿Por qué no lo vendieron? Se vendió la ley como que vamos a defender los derechos de las mujeres. Aquel que se oponía, me llegó a decir un político catalán, si yo estaba en contra, pero si yo me hubiera opuesto y hubiera puesto mi voto negativo, era un cadáver político al día siguiente. Porque dice el feminismo, que está introducido en todos los partidos políticos, una pequeña minoría, un pequeño lobby, que se les está recordando a todos los partidos políticos sus estructuras patriarcales, que si tal, que si cual, que si son... Entonces, ¿qué pasa? Que todos tienen miedo, pero es que luego hablas con periodistas, cuando tú intentas ir a un programa de radio, yo he tenido programas de radio y me las han cortado por hablar de esta forma. Te echan del programa porque no es políticamente correcto. Todo el mundo tiene miedo, es decir, hemos pasado, sí tiene que ver con el franquismo, y con eso terminó. En el franquismo vivíamos con miedo y ahora igual. También. Sí, lo más grave es que son los periodistas que no le dejan hablar, lo han sufrido también muchos de ellos. Eso es lo triste. Sí, no, yo quiero decir una cosa a nivel personal, no como profesional, y es, yo como mujer no tengo sentimiento de que las mujeres dominemos esta sociedad, para nada, para nada. Creo que efectivamente que la ley de violencia de género, que por cierto, bueno, yo no voy a explicar, pero bueno, yo he tenido cierta relación, el legislador estuvo asesorado, por cierto, por un psicólogo, ¿no? O sea, que, cuando hizo la ley, pero quiero decir que en muchos otros, o sea, que ese tipo de leyes tan excesivamente proteccionistas, flaco favor nos hacen. Porque lo que condicionan es que, como a veces está pasando aquí, ¿no?, que de pronto perdamos un poco la perspectiva y entonces empecemos a ver a la mujer como una especie de araña ahí que se come todo y no sé qué, y entonces hay una tendencia siempre al bueno y al malo. Yo quiero decir, y ya digo como mujer, que en muchos contextos profesionales, hoy por hoy, a la mujer se la sigue tratando peor.
la mujer tiene que, en algunos contextos profesionales, digo, la mujer tiene que demostrar muchas veces más que el hombre para ser tratada igualitariamente y, entre otras cosas, a nivel salarial. O sea que lo que yo por lo menos quiero decirlo antes de irme es que para nada como mujer tengo el sentimiento de que la sociedad española la dominan las mujeres. Yo no sé si el lobby feminista, pero yo creo que para nada, simplemente. Claro. Yo quería decir también que hay que tener en cuenta que el embrismo que se ha hablado aquí, o el lobby, no está representado por las mujeres. Está representado por muchísimos hombres. Aquí hay hombres con muchísimo poder, como Miguel Lorente, que ha sido Zapatero, Luis Bonino, o sea, una serie de hombres que y el Parlamento que aprobó la ley de violencia de género era mayoritariamente masculino, y los partidos políticos son mayoritariamente masculinos, o sea, y son los que han hecho la ley. Es decir, las mujeres del Mercadona, que trabajan en el Mercadona, en el día y en esos sitios, no dominan la sociedad. Vamos a dejarlo claro. Lo primero. Entonces, claro, ni los hombres que son obreros tampoco. O sea, entonces vamos a ver que no es efectivamente. Entonces, el asunto este está mucho más arriba de las mujeres y los hombres. Y luego, no hay privilegio de las mujeres, no es verdad. Porque a las mujeres solo se nos privilegia lo que quieren que hagamos. Es decir, se nos privilegia el trabajo asalariado, pero no se nos privilegia la maternidad o el quedarnos en casa cuidando a nuestros hijos. Eso no se privilegia. Es decir, el privilegio es solamente una forma de gobernar la vida de las mujeres. Las mujeres estamos más sometidas que nunca, porque estamos gobernadas en todo, pero gobernadas por funcionarios en lugar de por un marido, que era una cosa, digamos, que uno podía manejar, ¿no? Porque ahora nos gobierna alguien a quien no podemos manejar. O sea, es que es verdad. O sea, claro, a un marido le podías manejar, pero a estos señores que vienen desde arriba, no, es imposible. Las mujeres estamos más sometidas que jamás en la historia. O sea, eso es la verdad verdadera. Luego que haya unas cuantas que han crecido, pues sí, claro. O sea, te quiero decir, está la señora Patricia Botín, que ha heredado el Banco de Santander, pues claro, no es una sometida, pero las demás sí lo somos. O sea, ¿pero qué pasa con la filantropía? ¿Existe o no existe? La filantropía. No existe una ley que protege. ¿Cómo es una ley en contra? No existe una ley mecenazgo. No está permitida. Porque se podrían aprovechar los partidos políticos para financiación irregular, y se está pidiendo una ley de los mecenas, ¿no?, para que podamos hacer esto. Otra cosa es que tú tengas una relación de poder con la banca y puedas conseguir financiación de la banca para hacer determinadas cosas. Te pongo un ejemplo. La Caixa de Cataluña financió el estudio de las familias homoparentales y la adopción de las familias homoparentales. ¿Por qué? Porque ellos tienen un producto financiero que tenían privilegios los gays y las lesbianas, el movimiento de gays y lesbianas. Todas sus asociaciones tenían la posibilidad de ofrecer servicios financieros con un privilegio determinado, te puedo decir, un tipo de interés inferior a la hora de comprar una vivienda. Eso pasó hace 6 años. El dinero. Sí. No, si lo tienes todo resuelto en cuanto te leas con detalle la ley de violencia de género, ya te das cuenta a lo que permite, no sé si lo has leído, perdóname, pero ahí tienes claro todas las posibilidades que hay de vivir del cuento y de muchas más cosas, y de hacer un daño a los hijos y a los abuelos de todos estos. No, yo te voy a decir una cosa. Pienso y apoyo a Prado en esto y con la compañera, que no sé cómo se llama. Yo creo que eso es una gran trampa en la que habéis caído las mujeres. Hace unos años, con una norteamericana feminista me decía: José Luis, hemos caído en la en la trampa de la doble jornada. Nos han hecho creer que somos mujeres más libres trabajando fuera de casa, pero resulta que nos hemos encontrado que tenemos que seguir trabajando dentro de casa, porque el hombre nos ha incorporado. Y yo tengo una teoría que va un poquito más allá. Creo que habéis caído en otra trampa, que no sois conscientes. Hace unos años, hablando del burka, ¿no?, como elemento de dominación masculina hacia la mujer en el mundo musulmán, yo pensé, en vez de hablar en el burka, hablar del burka occidental. El burka que tú llevas puesto, el burka que lleva ella, que no se ve. Yo decía: habéis caído en la triple jornada, trabajar fuera de casa, trabajar dentro de casa y estar guapas. Exactamente. Y es que es terrible. Yo no me cambio por una mujer hoy en día, a pesar de que me siento discriminado en mi país. Yo no me cambiaría por una mujer. Quería intervenir. Sí, hablando de la ley de violencia de género, una cosa es la ley en sí, que ya he dicho antes que per se es terriblemente discriminatoria, discrimina a hombres heterosexuales frente a la mujer, pero también discrimina a todo el colectivo LGTBI.
Está confeccionada para defender a la mujer heterosexual. De hecho, luego entramos en otra fase que es mucho más compleja, que es la praxis, la práctica de esta ley a nivel policial, a nivel judicial. Pues en lo que conviene al colectivo LGTBI, por ejemplo, se le aplican el protocolo que no está escrito, policial, de detención. Se les está aplicando a gays y lesbianas este protocolo de facto que no escrito. Lo que pasa es que luego en las condenas obviamente sí se respeta la ley, se les pasa como violencia doméstica, que no hay asimetría en las condenas. Es la praxis, en definitiva, creo la más dañina de todas, porque hay un pacto tácito, tanto a nivel policial. Yo me he entrevistado ya con la mayor parte de los sindicatos policiales y asociaciones de Guardia Civil, con la Secretaría de Estado de Seguridad, con una serie de instituciones donde no se dice pero se hace que no se actúe contra la mujer. Que no se actúe contra la mujer. Recuerdo un caso muy claro de un afectado que, bueno, pues antes incluso de separarse recurrió a nosotros y dijo: tengo esta situación, mi mujer está empezando a hacer alienación parental a nuestro niño que tenía solo 2 años, y bueno, pues le recomendamos que llenara la casa de cámaras porque le iba a caer una denuncia por ley de por violencia de género, y le cayeron 3. La maltratadora era ella, pero a él le cayeron 3. Lo curioso, y quiero contar este pequeño caso, perdón, porque creo que... Quiero decir una cosa, tú estás hablando, yo veo que hay personas como tú que están totalmente en desacuerdo. Si nosotros no podemos escuchar a alguien, ok, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero tendremos que escuchar lo que está diciendo, porque está trayendo factos, está trayendo cosas prácticas. O sea que podemos después estar en desacuerdo o no, pero por lo menos escuchar, y no desde el principio que hablas. La gente ya está totalmente en contra de lo que estás diciendo, entonces no se escucha. Ya. Ok, entonces termina. Estaba diciendo que en el caso de este hombre, un buen día me llamó. Resulta que había recibido la exmujer, había recibido la demanda de divorcio pidiendo una custodia compartida, y me llamó diciéndome: la exmujer le había invitado a comer a casa con el niño, le dijimos: no vayas solo, vete grabando, por favor. Se fue a casa de la exmujer grabando con su madre, el niño allí. En un despiste, esta mujer llamó a la policía y me llamó a mí el afectado y me dijo: mira, Antonia, tengo a 6 policías aquí en casa de mi exmujer porque ella ha llamado por teléfono diciendo que yo le he pegado. Le dije: bueno, ¿has estado grabando? Sí, he estado grabando. Y le dije: vale, pues dile a la policía que le pregunte a tu exmujer en qué minuto, en qué momento le has pegado. Bueno, se le dijo, se le dio la grabación, 20 minutos arriba, o sea, 10 minutos arriba, 10 minutos abajo, no había ningún tipo de maltrato, y aquí vamos a las palabras de la policía hacia esa mujer. Oiga, señora, esto es una simulación de delito. La próxima vez la vamos a tener que imputar. Bueno, pues yo me fui a la comisaría correspondiente y les dije: miren, señores, me encantan, y en la Secretaría de Estado de Seguridad lo comenté hace unos días, a mí me encantan los Ferraris. Y señor comisario, creo que me voy a robar un Ferrari, me voy a dar una vuelta por Madrid espectacular, y cuando ustedes me detengan no me va a importar en lo más mínimo, porque me van a decir: mire, señora, por favor, devuelva el Ferrari, la próxima vez a lo mejor la imputamos por un delito de robo de Ferrari. Eso con la policía, pero si nos vamos a fiscalía es gravísimo, porque tienen órdenes no escritas de no imputar a las mujeres por delitos de simulación de delito, de denuncia falsa. Eso es terrible. Tenemos casos, tenemos sentencias de jueces que dicen autos de sobreseimiento o sentencias de absolución diciendo que esta señora ha utilizado la ley de manera espuria con el objeto, o instrumental con el objeto, de evitar una custodia compartida. Y resulta que, o sea, ya está reconociendo tácitamente que esta señora ha hecho una denuncia falsa, pero sin embargo no deduce testimonio, no le imputa un delito de denuncia falsa.
en esa situación nos encontramos. Es decir, que eso ofrece una impunidad total a las mujeres para masacrar al hombre, para machacarlo, para criminalizarlo y para que a todos los niveles lo miren como un maltratador criminal. Bueno, yo te voy a decir una cosa, pero le voy a decir una cosa, que yo he aprendido muchísimo hoy. No voy a hacer ningún tipo ni de juicio ni de tratar de decir que esto también. Yo he aprendido mucho, tengo mi propia cabeza para poder, y mi propia mente para poder elucidar, no elucidar, conversar, charlar y volver. Pero yo les estoy muy agradecida a todos ustedes por todos los que hemos compartido. Tenemos que terminar, pero estaba pensando cerrar con proponiendo que digáis algo de esta reunión. ¿Qué os ha parecido? Algo que tenga que ver con este encuentro que hemos tenido. Si alguien tiene algo que decir, cómo se va, si en se le ha ocurrido algo, ha aprendido, sale con alguna idea, o podemos hacer algo a partir de aquí. A ver, rápidamente, ¿eh? Sí, muy cortito. A nivel de progresión femenina, he aprendido que lo que decía mi madre, que cuando yo era malo me salía a mi lado femenino, pues creo que he aprendido bastante. Sí, verdad. Yo lamento llegar tarde y me he venido de Asturias expresamente para esto, pero llego muy tarde, con lo cual no sé qué es lo que has dicho como referente. Era el que estaba esperando yo. No sé. Vas a tener que comprar el libro. Es una pena esto, pero... ¿Y si te digo que ya lo tengo? Te mentiría. Pero lo que te digo, sí, pero quiero hacer quiero darte para que no te vayas muy emocionada, y lo digo con la máxima honradez, con todo respeto al demás. Tu actitud aquí es de un despiste total, como es lógico, porque esto no es humanamente creíble. Que tengamos esto inoculado como lo tenemos aquí, no es humanamente creíble. Y entonces te vas con la ilusión de decir, oye, si es que ahí hay un montón de trabajo para hacer, y eso me recuerda a mí a la situación que tenemos que ver las personas que estamos, y somos miles, cientos de miles que estamos en esta situación. Y es que todo el que viene nuevo a la asociación, ay, pues hay que hacer no sé qué, vamos a hacer esto, vamos a hacer no sé qué. Y a los 2 días, en cuanto conoce una chica nueva, desgraciadamente para mí, se olvida del problema. Y estamos en un mundo totalmente miserable, de gente que no les llega para comer. Ese es el mundo que tiene. Entonces te digo que todo lo que te hemos dicho, que es la realidad, que no es difícil luchar, no es fácil luchar contra eso, es imposible, porque llevamos muchos años, muchas horas perdidas. Hemos escrito, yo he escrito también por ello, he presentado un trabajo en el primer Congreso Internacional de Ideología de Género en la Universidad de Navarra. Todos han hecho cosas. El doctor Luengo ha escrito un libro, todos. Tú también has hecho programas de radio. Bueno, Santiago ha hecho de todo. Y los demás, bueno, es que no, estáis de espaldas, Marisa y tal. Respeto mucho todo lo que han dicho todos ustedes. Pero que es la desgracia que tenemos. Es imposible hacer nada, porque no hay lo que tú has dicho, un filántropo. Si tuviéramos dinero... No es imposible. A ver, perdón, que no es imposible. ¿Cuánto tiempo llevas? Yo ahora voy a comprar el libro, me pago los 22 euros, quiero que me lo firmes porque valdrá una fortuna dentro de un par de años, que será muy importante. Tu libro será un libro de referencia, ahora mismo a lo mejor cuesta mucho porque no es la perspectiva actual, pero yo creo que como tendremos que tocar fondo en algún momento dado, este libro como el tuyo será un libro de estudio y será un libro muy... Bueno, por lo menos mis hijos puedan decir, coño, mi padre estuvo en la presentación del libro, hombre. A ver, alguna opinión más. Sí, a ver, a mí me parece efectivamente muy interesante la aportación de Estela Weldon, porque ahora mismo en España es tabú hablar de lo que tú estás hablando. Es decir, la mujer se la ha victimizado y virginizado. Las mujeres son buenas, los hombres son malos. Las mujeres es imposible que maltraten a sus hijos, es imposible que sean perversas. De hecho, a nivel medios de comunicación, por ejemplo, las noticias que se dan que hay escrito un decálogo y comprometidos los medios de comunicación para hablar de violencia de género, cómo tratar el tema de la violencia de género. Cuando se trata de un hombre el que asesina a su esposa o exesposa, siempre es por motivos machistas, pero está escrito así en ese decálogo, ¿eh?
Sin embargo, cuando es una mujer la que mata a su marido o exmarido o mata a los niños, siempre hay un trastorno detrás. Es decir, los hombres parece que no tienen trastornos, lo único que pasa es que son malos, malísimos y unos machistas. Las mujeres todas tienen trastornos. Y a los hombres se los criminaliza. Efectivamente. Entonces, eso a mí me parece terrible y me parece muy interesante que aparezca de repente un libro como el tuyo donde se diga que no, hombre, que es cuestión de patología en todos los casos, no solamente en los casos de las mujeres, en el caso de los hombres también, y que hay que criminalizar menos y analizar a nivel psíquico más, psicoanalizar más. Eso es lo que yo opino. A ver, muy bien. Si lo hacemos bien no tenemos dinero. Claro. Bueno, yo solamente dar las gracias. Antes se ha hablado. Perdón, nos tenemos que ir, vamos a ir. Yo antes no me he presentado, soy Jesús Muñoz, tengo una página web que se llama malostratosfalsos.com en el que cuento mi historia. malostratosfalsos.com. Entonces ahí cuento mi historia con toda la documentación de prueba y lo único que quiero decir es las gracias porque una persona de reconocimiento internacional viene a España. De alguna manera como una esponja absorbe un poco la información de una cosa que a lo mejor entiendo que no conocía y que tenemos la grandísima suerte de a lo mejor de alguna manera va a exportar donde tenga colegas y que entiendo que de alguna manera en un futuro podemos hablar en algún simposio o profesional de la psicología, la parapsicología o la psiquiatría de realmente lo que está pasando en España, porque a nosotros no se nos da la oportunidad de que esto salga fuera. Entonces lo único que puedo decir es gracias por su presencia aquí. Bueno, tenemos que cerrar. Yo voy a cerrar este acto agradeciendo vuestra presencia, vuestra aportación, la presencia de Estela, y deciros que sepáis que en la medida que la editorial Simática pueda serviros, contéis con nosotros. Nos llaméis, nos digáis que tenéis tal obra, tal idea, tal texto, que se le puede dar difusión, y vamos a tratar de crear una sinergia entre todos donde nos apoyemos y reforcemos en la medida de lo posible el trabajo que todos en el fondo queremos hacer. ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias. Muchísimas gracias.